También algo de la definición, como lo vemos, ya lo vemos acá. La tercera es la más completa. Y hablando un poco de la epidemiología, yo encontré un artículo que en realidad es bastante viejo, es de 2009, un estudio transversal que se hizo en Cali, en el servicio de urgencia de la clínica Rafael Uribe Uribe. Yo creo que todo el mundo la conoce, porque esa clínica es como famosa. Entonces, donde encontraron que de los pacientes que consultaron con dolor abdominal, la mayoría eran mujeres. La media de edad era de 59, de 54.9 años. En realidad tomaron una corte de los 16 años hasta los 94 años. Entonces ahí no, obviamente la media iba tan grande. Y el principal antecedente, como lo es en Colombia la mayoría, es la hipertensión arterial. Y de los síntomas asociados importantes destacar los dos primeros, el vómito y la diarrea. Entonces, este es los grupos etarios de los pacientes. Vemos que la mayoría de los pacientes tenían entre 50 y 59 años y que los jóvenes tampoco se salvan de este tipo de afección. ¿Qué es lo bueno de esto? De que la mayoría de los pacientes van a requerir un manejo médico, no un manejo quirúrgico, si lo sabemos enfocar bien. El tiempo de evolución de estos síntomas fue alrededor de entre las 2 y las 24 horas, mejoraron los pacientes. Y con respecto al tipo de dolor, el que más se presentó fue el tipo cólico y la localización de dolor fue en el epigastrio o generalizado. Entonces, ya hablando ahora de las causas, existen dos causas, las causas quirúrgicas y las causas no quirúrgicas. Las causas no quirúrgicas las tenemos las endocrinas y las metabólicas, las hematológicas y las toxinas y fármacos. Es importante tener en cuenta el envenenamiento por picadura de araña si estamos haciendo rurales en un pueblo, en algún monte. Y mirar la intoxicación por plomo, donde no solamente va a estar acompañado de dolor abdominal, sino de náuseas y vómitos, y va a ser un dolor recurrente, intenso, de tipo cólico. Y como lo que nos hablaba Carlos anteriormente, las crisis de drepanocíticas, que son causas hematológicas también para abdomen agudo. Teníamos que hacer primero la charla de abdomen agudo para después hacer la de Carlos, pero bueno, se hizo al revés. Y las causas quirúrgicas del abdomen agudo, tenemos ya la clasificación que nos enseñaron en séptimo, que es la hemorrágica, la infecciosa, la perforativa. Una pregunta. Señora. ¿Qué son crisis addisonianas? Atrás. ¿Qué es? Ya te lo busco. ¿No será la enfermedad de Sí, sí, ¿Y eso de la la enfermedad Addison qué es lo adicional, que es? Eso. insuficiencia córtico suprarrenal. Ok. Córtico suprarrenal. Oigan, pero vemos muy poquitos participantes. 7, ¿te parece? Pero es que la vez pasada había más, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Ya las causas quirúrgicas, que como les había dicho, la que nos enseñaron en séptimo, que se dividen en las hemorrágicas, las infecciosas, las perforativas, las obstructivas y las isquémicas. Aquí tenemos la lista de cada una de ellas. Las infecciosas vamos a tener la apendicitis, la colecistitis y todo eso. Entonces, un aspecto, lo más importante a clasificar y a determinar en el abdomen agudo es el dolor. Es el aspecto central de toda la evaluación del paciente con sospecha de abdomen agudo. Entonces, para eso, vamos a tener la mnemotecnia alicia, la antigüedad y comienzo, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación, o lo que estábamos hablando en la vez pasada, la referencia del dolor, los factores que lo atenúan o que lo aumentan y los síntomas acompañantes, como son el vómito, las náuseas, el mareo, la diarrea y otros que vamos a hablar más adelante.
Entonces, en el abdomen agudo vamos a tener tres tipos de dolores. El dolor visceral, que es producido por distensión, por isquemia e irritación, y es un síntoma profundo, o sea, se manifiesta más difusamente alrededor del abdomen, es más localizado, puede cursar con rigidez muscular involuntaria, y esto nos va a ayudar también a determinar si el paciente está fingiendo o no este, esta patología. Vamos a tener el dolor somático, que ya es más agudo, más localizado, y es cuando se compromete el peritoneo parietal. Y el dolor referido, que está relacionado con el sitio del proceso original y manifestado en el trayecto de, de la metámera. Yo estaba leyendo que la metámera es el campo de inervación, o sea, las dos raíces nerviosas, la anterior y la posterior, y el ganglio final. Entonces, no sé, hasta me enteré que las metámeras pueden ser, los dermatomas son metámeras, existen angiotomas, miotomas, viscerotomas y todo eso. Una pregunta. Señora, ¿Qué hiperbaralgesia? hiperbaralgesia. Ahí está. Hiper, mucho, varo, presión, algesia, dolor. Ujú. Cuando hay mucha presión, hay dolor, el estímulo táctil de la presión. O sea, dolor a la La presión. hiperpresión. Ujú. Ok. Dolor por alta presión. O sea, por distensión. digo ¿Por yo. cuando uno hace contacto o cuando algo ocurre Ah, adentro? estímulo táctil. Estímulo táctil a la presión. Por lo general, este dolor visceral más localizado se va a encontrar más que todo cuando el paciente Espérate. está... Mateo. Listo, ya continúa. Ese estímulo, ese dolor de tipo visceral ya se va a encontrar más que todo cuando el paciente está cursando con una peritonitis, cuando ya es más difuso, que el paciente no se va a dejar ni tocar por el dolor que presenta. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver un poco de por qué se dan los dolores referidos a hombro, o también se puede dar el dolor por ejemplo, que vienen de tórax y se reflejan en el abdomen, porque ellos comparten las raíces nerviosas. Entonces, esa misma entrelazado de las raíces segmentarias van a producir dolores a distancia. Aquí vemos cómo, por ejemplo, el cuello uterino, la vejiga y el recto comparten S2 y S4, el colon comparte con el riñón, con el fondo uterino, las vías biliares comparten con el estómago, el intestino delgado comparte con las vías biliares y así. Más adelante vamos a ver. Esa es la Entonces, explicación de por qué existe el signo de la font del dolor referido. exacto. Porque, Lo que ajá, hablábamos la vez T6 y pasada. T8, pero el hombro eso es cervical. No, Entonces, no, porque es que escúchame. Tú sabes que el vago da las frénicas, entonces esas frénicas llegan hasta la porción subfrénica o suprahepática y esa misma conexión que ellos tienen al hombro lo hacen a través de C2 y C3. C2 y C3, sí. Entonces por eso se da ese dolor referido allá. dale. Entonces, localización del dolor referido y sus causas. Entonces, en hombro derecho, lo que les decía, se da dolor en el hombro derecho por esas ramas subfrénicas que da el vago. Entonces, se da por el hígado, la vesícula biliar y el hemidiafragma derecho. En el hombro izquierdo, se da por el corazón, la cola de páncreas, el vaso y el hemidiafragma izquierdo. Y en el escroto y testículos, que es el dolor, viene del ureter. Más adelante vamos a ver imágenes y ahora vienen bastantes imágenes. Entonces, en la anamnesis es importante mirar todo este proceso
de los síntomas asociados y el dolor referido, para saber también, poder guiarnos un poco más al diagnóstico del mismo. Entonces, qué comió, cómo empeora el dolor, si con movimiento, si el paciente está quieto, si las comidas grasas y todo eso. Entonces, miramos esta imagen. La característica del dolor, gradual y progresivo, se va a ver más que todo en los procesos inflamatorios y de infección progresiva. Vamos a verlo en el apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis, diverticulitis, o sea, todos esos procesos inflamatorios o infecciosos, el dolor va a ser de tipo gradual y progresivo. Ahora, un dolor que de inicio brusco, de inicio repentino y que es muy intenso, vamos a asociarlos con perforación intestinal, con una embolia arterial, o también se puede asociar con el cólico biliar, aunque el dolor del cólico biliar es más que todo intermitente. Entonces, ¿cómo vamos a asociar un dolor repentino e intenso? Con una rotura de aneurisma, de aneurisma aórtico que va a ser periumbilical, una úlcera perforada que va a ser más que todo en el epigastrio, y el cólico ureteral que puede ser constante. Ahora vemos acá un dolor que pues, son como calambres abdominales, que es intermitente, que se diferencia del tipo infeccioso porque no es progresivo, sino que es un dolor que es repentino, que es muy fuerte, pero que puede tener procesos puede tener partes de tiempo donde no se presenta ese dolor. Entonces lo vamos a encontrar en obstrucción de colon, obstrucción del intestino delgado, que ahí es donde tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial con el dolor nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de lo que les hablaba acá, de una rotura de aneurisma aórtico, porque el dolor también es periumbilical. Vamos a encontrar el cólico biliar, el cólico ureteral, y ahora vamos a hablar un poco de esta imagen. Se la puse aquí para que ustedes recordaran un poco los cuadrantes abdominales. Cada una de las cosas, mirenla ahí un momento. Flanco izquierdo vamos a tener el colon descendente, las asas intestinales y todo esto. Entonces, el dolor de tipo visceral, mierda, esa vaina que es, entonces, el dolor de tipo visceral de los órganos sólidos es generalizado. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar un dolor de un órgano sólido? Como por ejemplo, el hipocondrio derecho, del hígado. Entonces, ahí vamos a tener un dolor hepático que va a ser de tipo generalizado. El intestino delgado también va a ser de tipo generalizado porque es un órgano sólido, o el colon. Ahora, cuando ya la inflamación se extiende y afecta a la superficie peritoneal, las fibras nerviosas parietales procedentes de la médula espinal van a transmitir una sensación y es lo que vamos a llamar la focalización del dolor. Entonces, empieza como un dolor generalizado, pero ese dolor generalizado al final se va a focalizar. ¿Dónde vamos a ver esto? Por ejemplo, una úlcera péptica perforada, una pielonefritis, un cólico renal, lo que ya les hablaba anteriormente. En los dolores ureterales, ¿a dónde van? Van al escroto o van a los labios mayores. Una úlcera péptica perforada va al flanco derecho. Por ejemplo, también lo que vamos a hablar más adelante en los signos. Un dolor periumbilical difuso puede también ser una apendicitis precoz, como lo vemos acá. Dolor periumbilical difuso puede ser una apendicitis precoz. Dolor en hemicinturón, que todos conocemos, puede ser el inicio de una pancreatitis. El dolor, la epigastralgia, puede ser el inicio de una colecistitis. El dolor en hombro derecho, que ya es un dolor referido, puede también ser hablando de una colecistitis. Y estas son las zonas habituales donde vamos a ver el dolor de tipo visceral.
Entonces, el hígado, como les decía, comparte inervación con el diafragma a través de las fibras subfrénicas y retiene el dolor a través de C3 y C5. Por ejemplo, también el dolor genitourinario, ellas comparten fibras a través de los nervios esplácnicos B11 y L1 y llegan al escroto y a los labios vulvares a través del plexo, de los plexos, Hipogástrico. sí, plexos hipogástricos S2, S4. Ahora, ya pasando ya todo ese tema del dolor, ya teniendo un poco más idea de cómo se presenta el dolor, ahora vamos a hablar de un poco de las actividades que exacerban o mitigan el dolor. En realidad hay dos actividades principalmente que pueden hacer esto, como son la ingesta de alimentos y los movimientos que tenga el paciente. En la ingesta de alimentos es importante saber de que cuando hablamos de obstrucción intestinal, un cólico biliar, la pancreatitis, la diverticulitis o la perforación intestinal, cuando comemos cierto tipo de alimentos, el dolor va a aumentar. A diferencia de la úlcera péptica no perforada o de la gastritis, si comemos, va a disminuir este dolor. Y en los movimientos, como ya les había dicho, la peritonitis, el paciente no se va a querer mover para nada. Va a evitar cualquier tipo de movimiento porque el dolor va a ser generalizado y todo lo que haya movimiento va a causarle mayor dolor. Y en los dolores de tipo cólico, los pacientes sí pueden realizar movimientos cuando no sienten el dolor y por lo general ellos toman una postura que ayude a mitigar el dolor cuando lo están sintiendo. Los síntomas asociados. Los síntomas asociados vamos a encontrar las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la diarrea, el prurito, las melenas, la hematoquesia, la hematuria. En los vómitos, por lo general, están asociados a un dolor abdominal intenso, a una obstrucción mecánica o a un hilo intestinal. El estreñimiento va a estar asociado también a una obstrucción mecánica o a una disminución del peristaltismo. Puede ser una obstrucción completa o puede ser una obstrucción incompleta. Cuando ya son obstrucciones completas se van a asociar más que todo a isquemia y ahí sí en realidad no vamos a escuchar lo que vamos a ver más adelante, no va a haber ruidos intestinales, no va a haber movimiento, no va a haber nada de eso. La diarrea está más que todo asociada a las enteritis infecciosas, a la enfermedad intestinal inflamatoria o a cualquier tipo de parasitosis. Y la diarrea también puede ser sanguinolenta. Cuando ya hablamos de diarrea sanguinolenta, vamos a tener que se puede presentar que casi que siempre el diagnóstico seguro es la isquemia de colon. Disentería, ¿no? También puede ser. Otro tema importante son los antecedentes médicos del paciente, si le han realizado cirugía, cuando es mujer, los tipos que está tomando medicamentos, los hombres también se están tomando medicamentos, o sea, antecedentes farmacológicos y todo eso. Entonces, mierda, no se quitó esa jodida. Eso lo puse ahí para que vieran la vaina de los años, pero como que no salió la transición. Bueno, ahí, entonces, los medicamentos. ¿Cuáles son los principales tipos de medicamentos que tenemos que preguntarle al paciente o que tenemos que estar más pendientes? Son los narcóticos, los opioides y toda esa vaina. ¿Por qué? Porque ellos interfieren con la actividad intestinal, causan estreñimiento, causan obstrucción por esa misma disminución del peristaltismo y también están asociados a el espasmo del esfínter de Oddi, que van a hacer que se exacerbe el dolor biliar y el dolor pancreático. También tenemos que tener en cuenta con los pacientes que están tomando AINE, porque aumentan el riesgo de perforación. Ya sabemos, conocemos sobre la gastropatía por AINES. Esta imagen que ven ahí encima de la diapositiva es un poco resumido lo que pasa en la gastropatía por AINES, los mecanismos de la destrucción de las células de la mucosa gastrointestinal, la mucosa gástrica.
Y también los pacientes que toman esteroides, porque estos bloquean, al igual que los AINES, bloquean la producción de moco gástrico y limitan la reacción inflamatoria, entonces esto va a favorecer las infecciones, lo que nos Con puede esteroides se producir. refiere a corticoides. Ujú. Y esto va a favorecer el abdomen agudo de tipo infeccioso. También si los pacientes son alcohólicos por el tema de síndrome de Mayer-Weiss, la cocaína, la metanfetamina, porque estos también favorecen la isquemia intestinal. Hay que ver si los pacientes en algún otro momento han tenido hemorragias digestivas, si han tenido hemorragias retroperitoneales, si tienen alguna afección del intestino, alguna patología familiar, a ese tipo. Y la exploración física, y hablando un poco de la Camilo, exploración vamos a física. hacer algo porque esto se va a cortar ya en un minuto. Eh, Voy a mandar un link al grupo para que entren de enseguida porque en esta explicación se va a cortar. Pues, quedamos aquí en exploración física. Ok, listo. Chao a todos. Ya ven. Bye.